Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. Ministro, un gusto tenerlo en estos estudios. La Asamblea Nacional debatirá el martes el proyecto de ley urgente de eficiencia económica y generación de empleo. Quisiéramos conocer su opinión, ministro, sobre la ley de eficiencia económica y generación de empleo. ¿De qué manera beneficiará a la obra pública? Hola Juan Javier, Pocho, Carlos, mucho gusto estar aquí. Lo que tienen que saber es que el corazón de la ley es la generación de empleo. Por cada 1.000 millones en inversiones en alianzas público-privadas, según el Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo, se generan alrededor de 20.000 y 40.000 plazas de trabajo. Esa va a ser la importancia que tenemos. Ustedes tienen que saber que nosotros estamos súper atrasados respecto a los países vecinos en cuanto a alianzas público-privadas. Los países vecinos tienen alrededor de 5 proyectos anuales en alianza público-privada y nosotros tenemos 5 proyectos desde el 2015. Felicitaciones antes que nada por el cargo, no nos habíamos podido ver. Mis colegas quiteños me preguntaban ¿qué tanta experiencia tengo? Yo le digo, no va a haber joven con más experiencia que Roberto, que ha trabajado en estudios de tantas obras. Es decir, un eje del ministerio va a ser concreción de alianzas públicos-privadas para infraestructura vial, por ejemplo. Sí, por supuesto que sí. El quinto puente entre una de ellas, pero varias otras que están en estructuración de proyectos. Aquí vale la pena entender el diagnóstico actual del problema. Nosotros tenemos en densidad de kilómetros lineales de red vial estatal por kilómetro cuadrado de superficie de terreno, una muy buena red vial estatal, mucho mejor que los países vecinos. Ejemplo, Colombia nos duplica en red vial estatal, pero nos cuatriplica en superficie de terreno. Nosotros tenemos el doble del índice kilómetro de red vial estatal por kilómetro cuadrado de superficie. Tenemos más densidad de carreteras que ellos, ¿ya? Sin embargo, eso de ahí, mantener esas carreteras, cuestan alrededor, nosotros deberíamos estar gastando 1.000 millones anuales para mantener esas carreteras. En los últimos 6 años hemos gastado 1/3, 1/2 de eso. Entonces, la brecha en infraestructura vial que tenemos por no haber mantenido eso de ahí es enorme. Y esa brecha no la vamos a poder obtener si no es con inversiones privadas. Va a ser imposible que con obra pública normal podamos cubrir esa brecha. Y no se hable de otras brechas en infraestructura en otras áreas como energética, salud, seguridad, educación, etcétera. Ministro, muy buenos días, bienvenido. Ya vamos a hablar más adelante de los 2 puentes, del quinto, que es el próximo, y del viejo, que necesita también atención, pero prefiero comenzar en mis preguntas con la red vial. Hay 3 tramos que a mí me preocupan mucho, vamos a hablar de 4 tramos que a mí me preocupan mucho, que no se terminan de solucionar. Primero, el Guayaquil-Machala, y especialmente el Naranjal-Machala, porque de alguna manera hasta Naranjal, aunque también yo creo que hay que ampliar ahí en algunos tramos. El otro es el de Guayaquil, Juján, Babahoyo, Buena Fe, es decir, todo lo que sería la parte de la Panamericana Sur, de una vez por todas ya hacerlo amplio, por lo menos a 4 carriles, cosa que no se hace. El otro tramo es Buena Fe, Tandapi, porque desde Aloa hasta Tandapi la carretera es bastante buena, amplia, hay hasta unos túneles, pero se estrecha totalmente desde Tandapi y es hasta un peligro por la cantidad de transportación que hay. Y el otro, el de Guayas-Manabí. Guayas-Manabí, ese es otro problema, porque se ha ampliado, es verdad que se ha ampliado mucho la red vial de Manabí, pero constantemente está con fallas de estructura, etcétera. En estos 4 tramos, ¿qué plantea el gobierno del presidente Noboa? A ver, lo importante aquí es entender en qué estado está cada uno de esos tramos. En la carretera Guayaquil-Machala, todos los tramos ya están concesionados. El tramo de Guayas hasta Naranjal tenemos las concesionadas por la prefectura. De ahí Naranjal-Tenguel tenemos a Intervías, que está haciendo un buen trabajo, está ampliando. Yo estuve revisando, me fui a Machala el día jueves y pasé por Intervías, viendo el campamento, viendo los trabajos, y están avanzando bastante bien. Hay unos temas administrativos que dependen más del ministerio, temas de expropiaciones y temas de ciertas definiciones de pasos laterales que las vamos a definir en las próximas 2 semanas para que eso avance bien. El problema viene después, en la zona de Machala, ya de Tenguel, digamos, hasta Machala, y peor en el tramo llegando al Guabo, en donde todavía tenemos los 2 carriles. Y ese es un problema que ahorita lo vamos a resolver y nos vamos a sentar el día miércoles en la mañana con el contratista, que ya existe justamente una alianza público-privada, pero que fue firmada en el 2016 y que desafortunadamente hemos visto que hay varios temas contractuales ahí de pagos por disponibilidad, cosas que no se han cumplido ni de un lado ni del otro. Tenemos que chequear bien eso de ahí,
chequear todo el tema legal, hay un arbitraje, pero lo que nuestro objetivo en eso ahí va a ser terminar esos 3 kilómetros que siguen en 2 carriles, ampliarlos y ver bien el tema legal para ver qué va a pasar con eso, ¿no? Ya, ¿y de las otras vías? A ver, la vía a Loac, primero, en el tramo de Guayaquil hasta Buenos Aires. Guayaquil a Quito ya hay una concesión que va de Aloac a Babahoyo, que esa de ahí está trabajando el contratista actualmente. Hubo un cambio de diseño, ellos empezaron con un diseño en hormigón y ahí lo han cambiado a asfalto y están trabajando, pero los trabajos son lentos. Estamos revisando eso de ahí. El otro tramo es el que tenemos que ver cómo lo sacamos. ¿Cuál es el problema generalizado aquí en las concesiones? Lo primero que tenemos que saber es que solo el 20% de las concesiones de la red vial estatal está concesionada. Y tenemos un problema grave que como país no lo hemos discutido y muy poca gente lo conoce, que nosotros hoy en día estamos condenando deuda en el país por cada vehículo que pasa. La mayoría de las concesiones tienen un peaje que son mayor en el modelo económico al que paga el usuario. Ese diferencial entre $1.50, por ejemplo, con el $1 que se paga, multiplicado por el número de vehículos, y si son más ejes, peor todavía, es más el diferencial, lo está condenando todo el pueblo ecuatoriano en deuda. Y lo tenemos que ver. Entonces, ese problema no lo podemos tener. Entonces, tenemos que ver que las concesiones sean sostenibles en el tiempo para que no nos pase lo que nos está pasando en algunas concesiones ahora, que cada cierto tiempo tenemos que condenar deuda y pagar un montón de plata que no se ha pagado por el tema de los peajes. Y esa es una discusión que tenemos que tener a nivel país de cómo lo resolvemos ya en el corto y mediano plazo, ¿no? Mira, hay muchísimas inquietudes de algunas vías, ya las vamos a decir, pero yo quiero volver a la ley, estos incentivos económicos que se volverán se tratará mañana en la Asamblea. ¿Cuáles serán los beneficios de la ley en cuanto a las alianzas público-privadas, los incentivos para fomentar empleo, etcétera? Sobre todo es el marco jurídico, Juan Javier. Aquí el problema es que un inversionista que está afuera queriendo invertir en un pool de proyectos, no le interesa venir por un solo proyecto. A ellos les interesa un programa de inversiones. Entonces, nuestros competidores, por llamarlos de alguna manera, los países vecinos, tienen un programa de inversiones ya establecidos en el mediano, corto y largo plazo, que ellos lo pueden ir a revisar a una página web y ven todo lo que está disponible. Y tienen un marco jurídico de primer orden, digamos, una ley aprobada por asambleas que los resguardan. Nosotros no tenemos la ley del 2015 salió por decreto ejecutivo, pero no es tan amplia como esta. Entonces, cuando tengamos esta ley, nosotros lo que vamos a tener es seguridad jurídica para el inversionista. Y eso va a permitir que vengan mayores, que vayan a haber mayor proyectos, mayores oferentes y ofertas más exitosas, ¿no? ¿Y qué saben ustedes? ¿Cuál es el espíritu dentro de la Asamblea? Porque muchos asambleístas son resabiados, van en contra del progreso del país. Bueno, aquí por eso justamente, eso es algo importante. Esta ley trasciende gobierno y trasciende ideología. Si nosotros queremos cerrar la brecha en infraestructura, cualquier gobierno de cualquier ideología en el mediano plazo va a hacer uso de una ley como esta. No vamos a poder cerrar en infraestructura con obra pública normal financiada en las condiciones económicas. Y esa es la tendencia. A nivel país, Chile, Perú, Colombia, no trabajan todo con obra pública normal, sino con inversión privada. Ahora, en el plan de reactivación económica, el quinto puente debería ser una prioridad para el gobierno. Es una prioridad nuestra. Nosotros vamos a ejecutar y vamos a licitar el proyecto. Ese es un proyecto clave para nosotros, clave para el país. Aquí mucha gente piensa que este es un proyecto de Guayaquil y lo asocia a la región. Este es un proyecto de nivel país. El 90% de los productos se importan o exportan por los puertos de Guayaquil y ahí su importancia. Justamente tenía yo la duda. Esta movilización de una empresa naviera, Maersk, a Pozorja, ¿no varía la ecuación económica para efectos de la estructuración del proyecto del quinto puente? No, yo creo que no, porque recordemos que Contecón, que fue el puerto que perdió a Maersk, es uno de los puertos que hay en Guayaquil. Pero ahí tenemos puertos graneleros, tenemos Fertiza, tenemos TPG, tenemos Dole. Hay algunos puertos en esa zona en donde ya la carga está distribuida entre ellos y no solo la salida de una naviera va a afectar la estructuración financiera. A propósito que hemos entrado al tema de los puertos,
que forma parte pues del ámbito del ministerio, ¿cómo están los puertos? ¿Cómo está la inversión privada? ¿Cómo está el tema de seguridad, control, coordinación con la policía, antinarcóticos, etcétera? ¿Cómo lo que has podido ya observar de los distintos puertos? Bueno, aquí lo bueno es que este mes, había plazo para este mes de que se terminen de instalar los escáneres, y ya muchos puertos ya los tienen instalados y están trabajando. Eso es un proceso ahora que entiendo que están en calibración algunos de los escáneres, pero yo diría que el próximo año ya van a estar operativos en casi todos los puertos los escáneres para seguridad y para detectar cualquier tipo de cosa. En eso de ahí no. Eso es un avance muy importante. De ahí tenemos que, me imagino que ya en seguridad, ver los pasos siguientes, que va a ser contaminación ya aguas afuera, porque los expertos dicen que ese sería el siguiente paso, quizás una vez que se controle los puertos bien, ¿no? ¿De los principales puertos todos están concesionados? Falta Esmeraldas, que también tenemos que trabajar en una estructuración de eso. Eso va a ser mucho más atractivo cuando se concreten ciertos proyectos mineros en el norte del Ecuador, pero Esmeraldas, nosotros sí tenemos pretendido trabajar en una estructuración para ese proyecto. Yo ya quiero hablar de los puentes, pero faltó la respuesta del tramo de Manabí, que te hice. Sí. Mira, aquí el tema... El diagnóstico de la red vial a nivel país es generalizada. La red vial está mal en casi todos los aspectos. Entonces, en Manabí, la vía Manabí, ese es un tramo que está concesionado en Guayas por la prefectura, y entiendo que están trabajando para ampliar. Ellos tienen un contrato que fenece creo que pronto. Pero ¿no? en Manabí, después de la cadena. Y en Manabí, nosotros lo que tenemos que hacer, ese es uno de los tramos que yo también tengo para APPs, y empezar a ver que más que sea las zonas, porque ahorita la mayor preocupación de todo el mundo son los robos, la inseguridad. Y muchas cosas, lo que pasa es que los delincuentes ya saben dónde frena la gente por una falla geológica, por ejemplo. Y eso me pasa en Tosagua, me pasa en muchos lados de Manabí. Justamente el bypass de la Ponce Enríquez es indispensable, ahí se pierde media hora y en la noche ahora te asaltan, dice un oyente. Correcto. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que tenemos que hacer, esos puntos críticos que sí dependen de nosotros, yo con los recursos que tengo ahora no necesariamente pretendo resolver un tramo de kilómetro de 80 kilómetros de vía, sino ver los puntos críticos en donde están más afectados, y eso es tratar de resolverlos en casi todo el país. Bueno, hablando del... Pero otro oyente, por favor preguntar por la vía Bucay-Payatanga-Colta. El economista Fabián Calderón dice, están destruidas. De nuevo, en todo el país las vías están destruidas. Ahorita el objetivo que vamos a tener estamos mapeando justamente eso de ahí, estamos mapeando los recursos que tenemos y vamos a amarrar esos recursos a estas obras. Ahora, no prometo resolver todas las vías, pero sí en cada vía ver los puntos más críticos y eso es tratar de resolverlos. Un oyente, Marcos Elizalde, envía este video. Esta cola de carros es para pagar el peaje de Boliche. Esto es cualquier día a las 7 a.m. Hay que pedirle a la concesionaria que ponga más casetas de cobro. Terrible, ¿no? Incluso el carro está circulando por el carril, inadecuado. Sí, Marquito, por ahí no se circula. Bueno, Patricio Muñoz dice, favor que exijan a la concesionaria que cobra $1 por el tramo Palestina-Balsar y otro $1 tramo del Empalme, solo 2 carriles. La otra anomalía es $1 por vía hasta la T de Salitre. Eso es urgente. Patricio Muñoz, la gente está pilas. Viendo su... Está bien. No, tenemos esas alertas todos los días y es verdad. El tema aquí es tener que mapear todo, saber en qué estado está cada contrato, porque hay contratos que ya están concesionados y ver qué se puede hacer. En muchos de esos casos no necesariamente se está respetando la tarifa que dice el contrato y ese es parte de los problemas, porque el contratista dice no me pagan la tarifa, entonces yo no hago esta obra y ahí se vuelve todo un tema. La Subsecretaría de Concesiones se pasa tratando temas de concesiones existentes en lugar de estructurar nuevos proyectos. Ministro, la fase maravillosa de una obra es cuando el gobernante llega a cortar la cinta y la habilita. Pero para llegar a ese punto hay que iniciarla. Y a veces los gobernantes la inician, pues no tienen el tiempo de inaugurarla, pero es importante iniciarla. En este caso, el quinto puente. Ya el presidente de la República se pronunció, incluso de alguna manera recuperando la competencia o finalmente no trasladando, porque después se aclaró el tema, no trasladando la competencia al municipio, pero eso de alguna manera obliga al gobierno a iniciar ese proyecto, sí. Una fase precontractual, la elaboración del proyecto, la convocatoria ya al concurso para ver qué empresa finalmente la construye, etcétera. Todo eso que es importantísimo para que algún día se corte la cinta de inauguración. ¿Cuándo se comienza con eso? Ya empezamos. Mira, aquí el mayor problema que ha habido en este proyecto ha sido que nunca ha sido estructurado para un project finance. ¿Qué es un project finance? Es cuando
una misma empresa se hace cargo del financiamiento, diseño, construcción y operación. Y la clave para hacer un Project Finance es saber cómo va a retornar, cómo va a ser el retorno de la inversión que él haga. Entonces, en un proyecto de obra pública normal, ¿qué es lo que se hace normalmente? Que uno modela el puente como si es que existe el puente y se determina el tráfico sin la existencia de un peaje. Entonces eso le da una demanda. Pero la realidad aquí es que si va a ser un Project Finance necesita tener peaje y eso hace que cambie la demanda. Entonces ese estudio de saber cómo varía la demanda con las tarifas de peaje posibles no ha sido realizado. Eso se está haciendo ahora. Ese va a ser el input para el concurso que usted dice, en donde nosotros le vamos a decir a varios contratistas, que hay varios interesados. Aquí hay estudio de tráfico ya considerado el tema de la demanda. Aquí hay un estudio a nivel de diseño definitivo referencial. Correcto. ¿Ya? Referencial. Usted me tiene que decir qué diseño es el suyo y cómo usted quiere que yo le pague este puente. ¿Cuándo terminan esos estudios de...? Segunda semana de febrero tenemos previsto entregar. O sea, que pudiera, como dice el Pocho, lanzarse el proceso abril. Por ahí puede ser, sí. Ya, Ahora, el tema también, el vehículo legal que vamos a usar es justamente el tema de la APP. O sea, dependemos de que se firme. Pero una última pregunta de mi parte sobre puentes. El puente de la Unidad Nacional. Son 20 metritos que los han dejado lastreado ahí. Tramo Durán, No, Puntilla. Puntilla, Guayaquil. Ya, porque también acá los oyentes me dicen que el tramo Durán, Puntilla también Ya, está pero- afectado. Y en el tema de este Puntilla, Guayaquil, son 20 metritos. Y además otra cosa, ya mismo le ponemos a ese puente de los murciélagos, porque después de las 7 de la noche los murciélagos están felices. No hay una luminaria prendida. O sea, ¿qué se puede hacer para esto? Esto se ha denunciado ya meses. Y no hay la posibilidad de que ese puente esté bien iluminado. Si es 1 kilómetro ¿De nomás. quién es la competencia actualmente? ¿Quién es la Senel? ¿Ah? CENEL sobre las luces. Pero Senel, pero ¿quién es el dueño del M-Top, puente? M-Top. Ya, entonces, ¿por qué no se Sí. puede de una vez por todas iluminarlo bien y terminar ese tramito de 20 metros ya para que ese puente quede bien? Ya, mire, este es un contrato que se firmó en septiembre del año pasado, el ministerio anterior, y no se ha pagado el anticipo. La verdad es que el contratista trabajó sin anticipo lo que se ha hecho hasta ahora. Pues nosotros desde que hemos llegado hemos tratado de pagarle. Así como esta obra, yo tengo como 20 millones en pagos que no se pueden ejecutar ahorita. Lo mismo pasa con la Panamericana Norte en Cuenca. Es decir, recursos líquidos ahorita cero. O sea, el contrato fue firmado sabiendo que había presupuesto, pero no se ha pagado anticipo ni planillas. Cero. O sea, están en caja cero. El contratista no ha recibido ningún dólar de esto de aquí. Pero Yo sabía todo- el contratista que eso iba a pasar. No lo sé, porque yo no firmé el contrato. Pero en todo caso, yo he hablado con el contratista. Ellos con el pago del anticipo terminan la obra. Yo estoy desesperado. Yo llamo al ministro de Economía y Finanzas todos los días. O sea, la y él está situación es haciendo crítica. Y no es la única obra. Es la más visible aquí en Guayaquil, por supuesto, y en Durán y en San De Borondón. estas obras que se llaman de arrastre, ¿tienes alguna dimensión de cuánto es lo que está ya hoy en día, vamos a decir, en mora de pagos de las obras en ejecución? A ver, hoy en día en el Ministerio de Finanzas yo tengo aproximadamente 20 millones ya con CUR de pagos que los estoy debiendo, digamos, que los contratistas están en la misma situación del contratista del Puente de la Unidad Nacional. Ahora, en el presupuesto de prorrogado que yo tengo de 220 millones, ya 160 están comprometidos. Yo solo tengo 60 millones por comprometer del presupuesto prorrogado. Ya, y la iluminación del puente. Ya, la iluminación del puente ahorita está a cargo de CENEL, pero yo ahí sí quiero ser enfático, no me voy a lavar las manos y decir esto es de CENEL nomás, yo sí quiero tomar cartas en el asunto y si ellos no van a cumplir, pues ya existe el CUR de pago también para que CENEL cambie. Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente después se roban los cables, pero eso se puede solucionar de otras maneras. Definitivamente. Por ejemplo, aquí dice un oyente, de un lado hay luces amarillas, del otro lado hay luces LED. Así es. Así Entonces, es. Entonces, si es que eso no camina rápido, lo que nosotros vamos a hacer es hacernos cargo de la luminaria, pero tampoco es que es ciencia eso de ahí. Pero ¿y quién se roba esos cables? Claro, los chamberos. Yo pues, sé, Pochito. o sea, es facilito cambiar a luces. Por pero, ejemplo, luces LED no o es sea, luces LED. estamos a 10 metros está el famoso El PAI PAI, y policías, sí, o sea, literal. por eso pregunto, o sea, yo sé que se lo roban los chamberos, pero o sea, que es imposible, o sea, no es que se lo roba una banda de esta que llegan con 25 delincuentes armados para robarse esos cables, No o sea, se lo solo roban eso, sino 4 que el chamberos puente y no
no hay quien controle eso. No, y no solo eso, sino que el puente Samanes está iluminado y no pasa nada, digamos, no se roban nada. Ministro, tenemos varios mensajes y lo sumo incluso el de nuestro querido amigo Humberto Moya, preocupado por las operaciones que van a empezar en Pozorja, el tráfico de la vía Salinas. ¿Hay alguna alternativa que se esté estudiando? ¿Se ha reunido el Ministerio con DP World para saber cómo va a ser esta organización de este tráfico de la naviera Maersk? ¿Cuál es la situación para todos los que viven en la vía de la costa? Nos hemos reunido. Lo primero que hay que hacer desde el punto de vista de ingeniería de tráfico es dimensionar bien el problema, ¿no? Esa vía es muy transitada. Y ahí, bueno, entramos a otro tema también, que es el tema de la planeación urbana, que a nosotros los guayaquileños y los que vivimos en San Borondón nos encanta el tema de las urbanizaciones cerradas porque responden a una cuestión que es básica de seguridad y es muy buena para eso, pero es muy mala para el tema de movilidad urbana. Claro. Pésima, es el peor ejemplo de movilidad urbana, es el urbanismo que nosotros practicamos. Entonces, partimos de un problema que no es nuestro, pero en realidad esa vía de ahí hoy en día ya maneja alrededor, entiendo, los primeros números que me han dado a mí, de 40.000 vehículos. Los 300.000 TEUs que se van a manejar implicarían más o menos 100 vehículos de carga pesada al día, lo cual proporcionalmente no significaría tanto, pero eso hay que cotejarlo, hay que estudiarlo, porque de todas maneras no es lo mismo un vehículo, un tráiler pesado, que un vehículo liviano. Pero a priori, lo primero que tendríamos que hacer es evaluar cuál va a ser el impacto en número de vehículos y en ese tráfico. ¿No? Pues lo que sí es verdad es que ese tráfico, ese tráiler, en lo que significa la estructura de pavimento, sí le afecta mucho más que cualquier Eso iba a liviano. preguntar, es decir, me imagino que va a tener un impacto en el pavimento. Sí, el yo peso. creería que en volumen no es tan significativo como en... ¿Qué se hace ahí? Ahí habría que en el corto y mediano plazo ver el tema de una rehabilitación, un mejoramiento. O sea, el concesionario, porque esta parte está concesionada, vamos a decir, del peaje al primer descanso está concesionado. Bueno, pero esa parte no me preocupa tanto más como el tramo urbano, ¿no? Okay. El tramo urbano es el más preocupante para mí. Y ahí yo entiendo que el municipio, a través de la autoridad aeroportuaria, ha hecho un estudio de una vía para el nuevo aeropuerto, que esa deberíamos de analizarla bien. Yo estuve sentado con el director de autoridad aeroportuaria el otro día, viendo ese tramo para ver bien quién tiene la competencia. Eso no es una vía no existente y yo creo que la podría hacer el municipio. Les dije que justamente aprovechen la ley de APPs para ver si es que eso se puede hacer de esa manera, ¿no? Sería fabuloso. Y con la ley de APP, aquí me está escribiendo un oyente, dice, con eso se facilita la tramitología. A ver, se facilita respecto a la que ya existe. El problema con una ley de APP que solo se enfoque en facilitar el tema de la tramitología es que pueden salir cosas muy mal. Por ejemplo, aquí en esta ley está el tema de sostenibilidad fiscal, que es muy importante porque finalmente uno adquiere compromisos como país, sobre todo en infraestructura vial, que hay proyectos que no necesariamente son tan rentables. Hay unos proyectos portuarios, por ejemplo, que son muy rentables y el Estado no tiene que poner $1. Pero en proyectos viales a veces el Estado tiene que poner algo de plata y ver y analizar el tema de sostenibilidad fiscal en el tiempo es sumamente importante. Entonces, estamos simplificando, pero esta ley fue redactada por gente que conoce y fue evaluada también por los multilaterales que están prestos a incluso poner contragarantías aquí. ¿Qué implica una contragarantía? Por ejemplo, si nosotros llevamos un compromiso y por ahí sale una acción de protección que no se le puede pagar al concesionario por algún motivo, el multilateral puede llegar a pagarle al privado eso de ahí, pero cierra la llave al financiamiento del Ecuador. Entonces, el país en general va a estar incentivado a que no fracase ese tipo de procesos. Cumplo con los oyentes, señor ministro, leer los comentarios. Johnny Jara dice: al pasar el puente de la perimetral hacia Guayaquil se debe hacer un carril adicional de menos de 100 metros para que se aliviane el tremendo tráfico diario. ¿Con quién se debe hablar? Dice Johnny Jara. Jorge Libes Jarano, Esmeraldas abandonada, vía Quinindé, Esmeraldas destruida y peligrosa. De la perimetral Guayaquil estamos hablando del puente Vicente Rocafuerte, por Pascuales. Bueno, Johnny ya de escribir, Esmeraldas, la vía Quinindé. A ver, la vía Quinindé en Esmeraldas está destrozada y hay un contrato del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que está trabajando en una parte y estamos viendo para ver si se puede hacer un complementario y trabajar tramos adicionales. Sí. Gelacio Mora, que siempre nos sintoniza, señala lo siguiente: el problema del socavón en la parroquia Tambán, San José de Chimbo, en provincia de Bolívar, en la vía Chimbo del Tornado, hasta el momento no se encuentra ninguna solución para ese socavón. Por favor, consultarle al ministro.
Bueno, lo voy a analizar, esa respuesta no la tengo ahorita. Ya, Yo tengo otra pregunta, ministro. Hemos visto en las últimas semanas varios videos de los asaltos en las carreteras, ¿no es Sí. cierto? En el anillo vial de Quevedo. Sí, en algunas y muy angustiosos. Los tramos que están concesionados y los no concesionados, ¿van a trabajar con los concesionarios para montar una cadena de custodia de los tramos de las carreteras? ¿Y qué más va a hacer el ministerio para poder que los transportistas, que son los más afectados, puedan circular con tranquilidad? ¿Qué se está haciendo en torno a la seguridad de las carreteras? Excelente pregunta, Carlos, gracias. Mira, el viernes 1 de diciembre nos reunimos con todos los transportistas. De una reunión de 2 horas, hemos tratado 1 hora el tema de seguridad. Los he escuchado a todos, es la preocupación más grande que ellos tienen y es una preocupación entendible. No podemos hacer oídos sordos a algo en lo que ellos tienen toda la razón. El día lunes siguiente me reuní con el ministro del Interior y con el Ministerio de Defensa. Los transportistas nos dijeron, esas reuniones han habido miles antes. ¿Qué definimos? La primera cosa es que a mediano y largo plazo se pueden hacer muchas cosas. Entonces los policías tenían un proyecto grande en 30 puntos que los tienen mapeados, hacer estaciones definitivas, pero eso va a demorar mucho. Entonces yo le dije, yo me encargo de hablar con la empresa privada para ver si ellos pueden gestionar contenedores. Porque, ¿cuál es el problema? Que hoy en día sí se hacen operativos, pero los delincuentes ya saben a qué hora terminan el operativo y cuando se van empiezan a delinquir. Entonces, lo que nosotros hicimos es, lo que nosotros estamos haciendo, tratando de conseguir contenedores con la empresa privada, llamo a los que estén interesados a participar en esto, que lo hagamos, y estos contenedores vamos a hacer como 30 puntos, o digamos, el número está por definir, pero aproximadamente ellos tienen mapeado 30 puntos y nosotros queremos poner puntos permanentes en donde puedan Es estar decir, las usar fuerzas. el contenedor de mini cuartel, mini UPC. Sí, hacer algo provisional, pero rápido, con donaciones de la empresa privada. Si es que hay que rellenar algo, pues lo hacemos, lo tenemos que revisar bien, estamos en esas, y ya hay bastantes interesados en Ministro, participar. ¿dónde están las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas ya están en el sitio. Dicho sea de paso, mañana vamos a tener también una reunión a la 1 de la tarde con los transportistas y con el Ministerio de Defensa, pero los Cobra ya están en sitio. Le puedo mandar un video ahora para que lo vean. En el anillo vial de Quevedo ya estamos con presencia militar ahí. bueno, novedades. El oyente que estaba pidiendo la ampliación de 100 metros en la perimetral, dice, es vía la costa pasando la urbanización Puerto Azul. Ah, ya, ok. O sea, por el cementerio nuevo. en el Es redondel para a lo que coger se el mete. anillo. Sí. Me imagino Por que el es para cuando cementerio se va a... nuevo. Eso es competencia No, municipal ahora. Cuando pero- tú llegas a la vía de la costa y quieres coger la perimetral ahí, en esa zona del anillo, se hace pues sí, un ya embudo. sé dónde dice. Pero eso es competencia municipal Ya, ahí. Tengo otro oyente, démosle privilegio a los oyentes. Dice, ¿hay algún proceso de auditoría al proceso de calidad de mezcla del asfalto para determinar si es el correcto y no un material que con 2 lluvias se deteriora? Bueno, hay controles de calidad en todas las obras, ¿no? Cuando uno licita una obra, siempre va el rubro de asfaltado con ciertas especificaciones técnicas y hay los ensayos de calidad, de resistencia que se hacen al asfalto ya colocado, ¿no? Ministro, novedades en ANT. En la ANT, el día miércoles hay directorio para el cambio del director ejecutivo y ahí una de las cosas que queremos hacer es modernizar un poco y actualizar el tema del sistema y también ver el tema de los reglamentos que han quedado guardados hace mucho tiempo, el reglamento de la ley de transporte. Emisión de licencias. Emisión de licencias, lo más importante va a tener que ser acabar con ciertas licencias y ciertos trámites, digamos, oscuros que hay sobre esa emisión de licencias. ¿Cómo se llama la nueva? Perdón, la revisión vehicular visual, eso ya debe prohibirse. Sí, correcto. ¿Cómo se llama la nueva o nuevo? Hay una terna y ahí Director. se va a decidir. Ah, no hay todavía. O sea, es una terna que el presidente manda y de eso se elige en directorio. Ministro, el presupuesto. Yo lo escucho y usted me dice, estamos cero en crítica. Pero me llama la atención el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto de ejecución de obra del ministerio? Estamos hablando de que el Ecuador tiene un presupuesto, creo que supera los 30.000 millones de dólares. ¿Cuánto de eso va a la obra pública? 240 tengo yo este año prorrogado. Fue lo mismo del 2023. Es casi... Sí, yo le estoy diciendo que mil millones poquísimo. necesitamos solo para mantener. Claro. Deberíamos de tener 3.000 millones. Es que es increíble que solo 240 tenga, porque eso es como el presupuesto de Sí. ejecución del municipio Esa de es Guayaquil, a lo mejor. Esa es la importancia de la ley APP. Bueno, le estamos tomando la lección al Impresionante. ministro de Obras Públicas. Eso es como cuando esos alumnos vagos van a fin de año y el profesor se esmera en decirle todas las preguntas. Ministro, vía a la costa,
hay un sinnúmero de locales comerciales de estos comedores. Eso atenta contra la seguridad de la carretera, y eso pertenece, esa competencia pertenece al ministro de Obras Públicas. Yo aquí lo he dicho a muchos ministros de Obras Públicas, que eso hay que tomar en cuenta. El peligro que esos comedores en la vía por Consuelo, creo que sí. Ya hay como 4 comedores, talan los árboles y de paso los trailers se parquean y eso es un peligro. Yo he dicho, lo que pasa es que la vía de la costa ya debe cambiarse el nombre, ministro. Es la vía de la humita, de la uva, del coco. Entonces, esos vendedores mal apostados en la vía hacen peligrar la circulación. Sí, es un problema social también importante, ¿no? Correcto. Hubiera sido muy bueno que en su momento no se permite instalar, pero ya instalados es bien difícil lo que uno pueda hacer. O se puede hacer una plataforma pero para que se eso iba a decir justamente lo que debiéramos pensar. Y bueno, ustedes aquí todos han viajado también, pero hay ciertas zonas de descanso, de claro, en donde está muy bien ordenado cómo se manejan esos Tenemos temas. 4 plataformas. Y ese sería el progreso hay, Y en ¿no? la vía de la eso costa sí. hay espacio para hacer eso. Claro hay que espacio, sí. es verdad, Sino sí. que también este es el país de la Del selva. sapo, todo del el, sapo, todo el del mundo sapo. se para donde le da la gana. No, aquí yo vendo Ya más. no van a poner Sí. el cóndor en el escudo, sino un sapo. Oiga, Iván Casanova, sobre el tema que informaste hace algún rato, Juan Javier, sobre el tema de la gasolina. Iván él es gasolinero, hace un comentario interesante. Dice, míralo desde el lado positivo, la baja del petróleo se compensa con la reducción del subsidio a los combustibles. Es un buen detalle. Nos están preguntando también, ministro, que estamos tomando la lección. Esto es un Sí. examen oral, como era Sí, en la de Facultad de fin de año. Derecho. Vía Aurora La Joya, es competencia del ministerio. Por Sí. favor, revisen que está muy afectada. Sí, está afectadísima. Hubo un proceso el año pasado que se cayó, este año, perdón, hace unos meses, que se cayó, y nosotros está dentro de nuestra prioridad de sacar esa obra, sí. ¿Hay algún estudio cada vez... Y el estudio para el puente Vicente Rocafuerte que está destruido también lo vamos a ya, sacar. ¿hay algún estudio para un nuevo puente entre la zona San Borondón-Guayaquil o no, por parte del ministerio? Del ministerio no. Del ministerio no. Del ministerio hay aquel que salía del puente Samanes a la zona de Plaza Lados. Ese puente Exacto. no está prioritario para nosotros. No está prioritario. Todavía aguanta la infraestructura que se tiene, vamos a decirlo Sí, así. digamos, con los 2 puentes que se hizo, Guayaquil-Daule y San Borondón-Guayaquil, está bien eso de ahí. En la equidistancia entre esos 2 puntos hay un punto adicional que es justo la metida a Ciudad Celeste, donde podría hacerse algo, pero ese es un tema Si que yo le no- preguntara, ministro, 3 obras que usted especialmente quisiera en este lapso, porque va a ser año y medio, probablemente lo que alcanza a hacer es adjudicar, ¿no? Que ya es importante. Las 3 obras de firma de Roberto Luque, ministro de Obras Públicas. Quinto puente, el Qué cuarto bueno. eje vial, el eje minero. ¿Cuál es el eje minero? El eje minero va desde Loja a Perú. Son 117 kilómetros. Hay un préstamo del BID que lo queremos revivir. En el 2021 ese préstamo se cayó. Lo dejaron caer, mejor dicho, y nosotros lo estamos reviviendo, el BID nos está ayudando, y con esos 128 millones, digamos, a mediano o largo plazo, el impacto de eso de ahí es enorme. Y la tercera Luis obra. Guarderas dice, una precisión para el ministro, dijo que Mars cargaría 100 carros al día a la vía de la costa. La naviera mueve 387.000 contenedores al año, son 1.000 carros al día, no 100. Lo dice un oyente. Bueno, 1.000 de 40.000, claro. Eso es lo que... Pero de todas maneras ese Pero tema es hay que estudiarlo bien, altísimo. sí, es verdad. Sí. Bueno, Es alto. Y la tercera obra, para la pregunta de Carlos de Tomás. Bueno, y de ahí el otro tema... Estábamos, quinto puente, el eje Y minero. de ahí el otro tema que va a ser importante en nuestra gestión es atacar con los fondos del Banco Mundial, que vamos a tener muchos puntos críticos, no necesariamente Ok. una obra. Lo que pasa es que aquí mucha gente quiere la obra, los 100 kilómetros La de vía. megatómica, ¿no? Sí, no. Ahorita nosotros tenemos Restablecer problemas en lo que donde tienes. están matando gente y asaltando gente en un punto específico. Qué Resolvamos bien ese punto. escuchar eso. Mira, Qué aquí bien un oyente escuchar eso. justamente me está diciendo, por el alto costo de los pasajes, tomé un bus y el bus se estrelló. ¿Cómo abaratar los pasajes aéreos? Yo sé que es una oferta y demanda. ¿Cómo abaratar el costo del boleto Guayaquil-Quito, Quito-Guayaquil? Con más competencia debería ser. Tenemos una reunión con una tercera aerolínea que quiere venir, pero digamos, lo que yo estoy pidiendo a estas aerolíneas que quieran venir es que presenten un plan de negocio que sea sostenible en el tiempo. No queremos que venga una nueva aerolínea y que tenga un fracaso. Entonces, hay unas frecuencias de Galápagos a territorio nacional que son las más apetecidas, que las dejó EQUER, que ellos quisieran venir por esas de ahí, pero la realidad del tema es que si es que van a venir
por esas frecuencias tienen que darnos un plan de negocio que sea sostenible en el tiempo. Pero Roberto, pero la falta de competencia no puede dar tampoco paso al abuso. O sea, se fue Ecuair y comenzaron nuevamente pasajes de 300 se dispararon. dólares, etcétera. Y además, con este cuenterío de que ahora no es que ya son bajo costo, te cobran un valor importante, pero aparte la maleta $40 más. Sino y que, todo por este tipo ejemplo, de me cosas. decían los que viajan a Quito, seguramente, ministro, tú viajas a Quito toda la semana, que si no te embarcas a las 6 de la mañana ya no hay una frecuencia como antes, 7, 7 y media, 8, 8 y las media, 11 o sino 1 que de la tarde. de ahí o es 6 de la mañana o 12, o sea, Ya. No, y lo peor son los contratos que tiene el ministerio para los pasajes, porque yo me meto a ver yo cuánto cuesta un pasaje y cuesta X valor, pero cuando veo lo que paga el ministerio paga mucho más. Entonces esos contratos también tenemos que revisar. El Claro. Estado sobrepaga pasajes que da Y miedo. vuelvo a repetir, o sea, Peor si ajustar es un un poco los seguro. precios. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la oferta y la demanda, pero la falta de competencia tampoco puede generar el abuso. Para eso somos una economía social de mercado. Y también acabar con estas alcahueterías que ahora te cobran por todo. Pues ahora cobran por todo. O sea, el fee es el pasaje, 200 y pico de dólares. Pero aparte pagas por la maleta. ya pagas mismo por el ponen asiento, tarifario pagas por para todo. entrar al baño, dice Así Pochito. es, Pero eso es a nivel ¿verdad? internacional, Pocho. Sí, eso pero a nivel internacional tienes muchas aerolíneas. Aquí tienes dos, entonces estamos sometidos a dos aerolíneas en este Pero a ver, momento. Pochito, usted no se me queje mucho, que la vez pasada me llegó un run que se fue a Europa parado por no pagar el pasaje sentado. Mire, hay más, Lady Patricia, buen día, señor ministro, si está en sus manos, ayude y no olvide el proceso de selección de vigilantes de la CTE, selección 2021. Hugo Granda, caso Tame, yo hice la pregunta aquí mismo a otro ministro y según que en abril del 2022 ya daba solución, solo ha compartido documentos de compromiso de devolución de los tickets perdidos Ya también. de Tame. Bueno, yo estoy liquidando como 4 empresas públicas de este ministerio. Encima, ¿Qué, No conozco cantidad ese de, tema. qué cantidad de cosas? Pero ahí hay unos aviones de Tame parqueados. ¿Por qué no se los ha podido poner en arrendamiento mercantil? Es que es plata de los ecuatorianos parqueados. Ahí hay un ATR y me parece que hay un Embraer en el aeropuerto de Quito parqueado, que de hecho se vencía el contrato de parqueo. Voy a revisar eso ahí, no Sí, tenía sí, sí. conocimiento. Eso lo denunció el otro día uno de los medios. Mire, un oyente, y bueno, dice que no dé su nombre, pero trabaja en el aeropuerto, en la autoridad aeroportuaria, dice, ¿para cuándo cambios radicales en la aviación civil, sin personal y los que están por jubilarse? No hay renovación ni en talento humano y todas las instalaciones con problemas, hasta sin internet. está bajo en jerarquía del Guayaquil. Ministerio de No, Aviación en Quito, Civil. en Guayaquil Sí. nada. ¿Sí? Sí, Bueno. esta semana tenemos cambio en la aviación civil. Roberto Concha dice, tomar en cuenta el paso elevado a la altura de Amagua, que transitan muchos carros pesados y ya no aguanta y tiembla mucho, cuidado se viene abajo. Se fue diseñado por nosotros, no creo que se venga. Bien. Ministro, una última inquietud. ¿Cómo piensa? Bueno, a ver, aquí en esta radio dijimos hace más de 6 meses que el niño estaba alejándose y que el niño no estaba en nuestras costas. Yo creo que va a haber, no es que no soy oceanógrafo por si acaso, pero estoy bien informado y parece que solamente vamos a tener un invierno fuerte y no la presencia del niño como tal. ¿Cómo se piensa igual enfrentar? ¿Hay un plan de contingencia? Los Bailey se tiene. Hay a la Baileys, mano. adquisición de maquinarias, los municipios y las provincias también a través del BEAS accedieron a maquinarias. Y, a ver, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora, trabajo de oficina todavía, es coger los mapas de amenaza que tiene la Secretaría Nacional de Riesgo, que califican amenaza de inundación y amenaza de movimientos de masa a alta, media y baja. Y por otro lado, nosotros tenemos mapas de vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable es la red vial estatal? Alta, media o baja. O qué tan vulnerables son los puentes, en qué estado están, bueno, malo, muy malo. Y puntos críticos también. Entonces, ahí donde hay muchos puntos críticos, ahí donde hay alta vulnerabilidad, puentes en mal estado, vías en mal estado y alta amenaza, ahí es donde tenemos mayor riesgo. Y ahí es donde estamos focalizando la ubicación de puentes Bailey, la ubicación de maquinarias. Ahí es donde Calificación al ministro. Bueno, le hemos sacado el jugo al ministro. ¿Qué vaya a Aquaspa? Aquaspa tiene que ir Hay que ir un gran masaje, alineación y balanceo al ministro. Una alineación, balanceo, convergencia de todo en Aquaspa, el mejor spa de San Borondón en Buenavista Plaza, edificio 1, piso 2, con terapias especiales y con las gift cards.